8:49 Miguel Seara Hatton, economista del equipo económico del Partido Revolucionario Moderno. Está con nosotros. Profesor de economía. Director. Me he pasado la vida entera siendo profesor de economía y investigador. Pero tiene apenas, tú debes tener y menos de un año. De profesor de economía, tú debes tener menos de quizás 25, entre 30 y 35 años. No creo que más de. Tú no tienes más de 30 años. Pero perdón. Apenas 30 años, ¿no? Perdón, es jefe de gabinete del candidato Luis Abinader. Pero no dije lo del profesor, pero me equivoqué con lo del partido. No. Soy director de políticas públicas. Sí, el director. De políticas públicas. Bien. Buenas tardes, bienvenido a Sol de la Tarde. 30 años tirado por ya. Bueno, aquí hay mucha gente interesada con sus preguntas ya preformuladas y escritas. Bueno. Don Pablo. Sí, yo creo que hay una pregunta que vamos a hacerle a Miguel Seara, a Miki, para los amigos, porque es algo muy debatido y conversado aquí durante mucho tiempo. Cada vez que hay un préstamo nuevo y se habla de endeudamiento, es el nivel de la deuda actual. ¿Cuál es la relación con el Producto Interno Bruto? ¿Cuál es la relación con los ingresos del Estado? Y si es tan alarmante el que haya llegado al porcentaje que se dice que está el margen, el nivel de la deuda. Y que por favor al español dominicano, porque entre economistas y sociólogos, ¿verdad? Porque a veces cuando uno dicen % del PIB y el chinero dice, ¿qué carajo es todo eso? Que pi, o la cosa de que pi. Entonces, bien el lenguaje técnico, pero un poco con ejemplos que el público abierto lo puede Sin implicaciones político-partidarias, utilicemos a Bosch para la explicación. El comunicador que era Don Juan. ¿Comprende, no? Comprende. Adelante. Comprende, ¿no? Bueno, muchas gracias. Mira, la deuda como proporción de la actividad económica del país, del Producto Interno Bruto, ¿te parece bien? Grito. Va bien. Okay, como porcentaje del producto, está alrededor del 47%. Algunos economistas lo llevan a 52%, pero el CRES habla de 53%. Yo, por mi forma de cálculo, hablo de 47%. ¿Con o sin el cuasi fiscal? No. Con la deuda del Banco Central y la deuda del sector público no financiero. Usted habla usted habla porque por es mi otra discusión forma con el de calcular. Porque, ¿qué quiere decir esto? Que hay distintas escuelas o modelos para hacer esos cálculos. No, hay que, en el cálculo que, digamos, que hacemos un grupo de economistas aquí, inclusive el mismo gobierno, se descuenta la deuda intergubernamental. Okay. Lo que le debe impuestos internos a Hacienda, por ejemplo. O sea, lo que le debe educación a salud. Hay un argumento que plantea que esa deuda intergubernamental, que es una reducción de un pasivo en un lado, tiene que reflejarse en el otro lado, pero que en el otro lado no se refleja. Pero de todos modos se quita porque lo que queremos saber es el monto absoluto, total de la deuda, ¿no? Entonces, son 47%. Eso es lo que se debe aproximadamente. ¿Y el 50.36 de hace poco que sonó? El 50 puntos es que incluye todo. Esa parte que la parte interestatal. O sea, con la interestatal es que sube a 50.36. 50 y pico y tanto. 51.4. Exacto, pero vamos a jugar con el 47. Vamos a partir 47. Pero insistiendo en el punto de vista de don Miki, como le dice Pablo, ¿qué es eso? No, yo Miguel, para los íntimos compañeros de Inte de hace 30 años. Okay. No, por edad y eso. Mire, eso es lo que estaba evitando. Y eso en términos de un empleado que gane 20,000 pesos, en términos de un pequeño comerciante, ¿cómo eso se traduce? Que 40 y pico de cada 100 pesos tenga que utilizar de 40 activos, y tanto de todo lo que tenga. De todo lo que crea. De todo lo que tenga. Correcto. Ese es el concepto, ¿no? De todo tu activo. Y con relación al ingreso, ese porcentaje, porque eso es importante. El ingreso tributario. Sí, o sea, lo que le ingresa al Estado. Al Estado, sí. Entonces, ese es importante. Sí, eso es importante. Porque una cosa es el stock de la deuda, el saldo. Claro. ¿No? Tú debes 35,000 millones de pesos, pero tú no pagas 35,000 millones de pesos. ¿Cuánto pago al año de eso? Exactamente. Entonces, en lo que tú pagas al año, tú estás pagando en promedio el 8% de interés, que es una cifra alta. Muy alta.
Eso significa que este año tú pagaste alrededor de los 21 mil millones de pesos de intereses. Y el año que viene tú vas a pagar 121 mil millones de pesos de intereses. ¿Y capital? De capital tú vas a pagar alrededor de 100 mil, 190 y tantos mil. O sea, que vamos a llegar a una tercera parte del presupuesto o de los ingresos para pagar. Sí, tú vas a tener tienes 450 mil, 460 mil de ingresos, número redondo ahora. Sí, correcto. ¿No? Y vas a pagar 200. Por 1.08, tú estaríamos diciendo 500 mil y pico de pesos de ingresos, 500 mil y pico de millones de pesos de ingresos tributarios, y tú tendrías que dedicar por lo menos el 25%, el 24% al pago de intereses. Porque el capital, tú puedes reengancharte. O sea, sí. Tú puedes o pagar capital de tu propio recurso o reengancharte. En una situación como la que estamos ahora, si tú te reenganchas, o sea, yo no puedo criticarte eso. O sea, es una estrategia financiera de libro de texto, digamos. Sí, está bien, tú te reenganchas. Lo ideal es que tú al final tú empieces a bajar de algún modo ese capital. Ahora, en el caso pero puedes reengancharte. El problema es el problema de los intereses. Ese es el gran problema, porque ese es un dinero relativamente botado. Sí. Y sobre todo, cuando tú tienes que endeudarte obligatorio para pagar intereses. Porque tú te puedes endeudar para pagar capital, pero no para pagar intereses. Y desde el año 2008 estamos endeudándonos para pagar intereses. Para pagarlo los dos. Claro, para pagarlo los dos. Capital e interés. ¿Eso qué significa? O sea, lo que significa es, tú tienes tus ingresos ordinarios y le restas tus gastos sin incluir intereses. ¿No? Y te sale un número negativo. Es decir, que para tú poder pagar, tú cogiste todos tus gastos sin incluir los intereses. Correcto. Y se los restaste a tus ingresos. Si eso se sale negativo, significa que tú tienes que coger prestado para pagar intereses. Entonces, eso sí es preocupante. Sí, entonces para que se entienda mejor, vamos a suponer que el presupuesto que viene podría estar, no sé si tú manejas datos, pero por encima de los 700 va a estar. Si hay 720 mil millones del presupuesto, ese monto, ¿qué porcentaje va a estar comprometido solo con los intereses? 121 mil. De 700. Pero que esos 700, ellos tienen fuentes financieras y aplicaciones financieras. Tiene financiamiento ya. O sea, tú tienes los vencimientos en 700 mil. Sí. Tú tienes las aplicaciones financieras, los pagos. De lo que vas a pagar, tanto de interés como de capital. Más lo que te entra. Sí. De deuda, más la deuda neta. Sí. ¿Entiendes? Entonces, en realidad, el referente debe ser... Sí. Los economistas dicen por debajo de la línea, es decir, solamente sin incluir el financiamiento externo ni incluir el pago del capital. ¿Cómo en ese punto le tengo esta realidad entonces? No, es una situación muy difícil, porque, a ver, intuitivamente, si tú te endeudas para pagar intereses, tú estás en una situación financieramente muy complicado. Y ya no es manejable, porque desde el 8 fue manejable. Desde el 2008 te estás manejando así. Sí, ya esto llegó al tope peligroso. Tú estás subiendo de una manera radical el monto de intereses que tú tienes comprometido de tus ingresos. O sea, el monto comprometido de tus ingresos para el pago de intereses. Hoy día, 1 de cada 4 pesos en el año 2017, tú lo vas a tener que dedicar a pagar intereses. Señor Seara, en ese sentido... En ese punto, permítame, Neverka, para que no cambien el tema. En ese punto del... No, pero a ver, dilo tú que yo no tengo problema. No, adelante. Con la lógica adelante. No, hay una denuncia que tiende a ser hasta común en octubre, septiembre, y es que hay una gran demanda de dólares y esa es la manera como el gobierno justifica que exista, además de mucha demanda, cierta carencia. Recientemente el Banco Central
recordó que la ley prohíbe que te obliguen a pagar en dólares e inclusive la instalación de puestos para cobrarte exclusivamente en dólares, básicamente en restaurantes y en lugares de gran tráfico de personas. Esa medida en particular, a la cual inicialmente algunos comerciantes se opusieron, pero después dijeron, bueno, ¿entiende usted que esto va a tener un impacto lo suficientemente importante como para que el tema de la carencia de dólares para satisfacer los dólares del mercado merme? Mira, a ver, yo creo que el problema del dólar y del tipo de cambio es un problema que tiene que ver mucho con las expectativas de la gente. No creo que sea un problema estacional, porque si es estacional, todos los años tú lo programas. Es manejable. Es manejable. O sea, tú sabes que en determinada época del año se te van a llenar las habitaciones de los hoteles. Y por lo tanto tú programas que si tú vas a hacer una limpieza del hotel o un arreglo, tú lo vas a hacer no cuando lo tenga lleno completamente. Ellos hablan de como la cuesta de enero. Ellos hablan de que en septiembre se incrementa la demanda de dólares por las compras de cara a la Navidad. Por eso tú lo programas. Entonces, si tú lo programas, tú sencillamente tienes una reserva para vender en esa fecha. Si es un problema estacional. ¿No? El Banco Central tiene 3 opciones en este momento con el problema de las divisas. Uno es endeudarse, retirar dinero de la circulación a través de la venta de certificado, colocando documentos. Eso obedece también a un programa. Eso obedece a un programa. Claro. Otro caso es sencillamente dejar que vender reservas, ¿no? O sea, vender algo de reserva, que lo está haciendo. Y en tercer lugar, tú tienes la posibilidad de dejar deslizar el tipo de cambio. Entonces es una mezcla. Yo creo que fue un error convertir noticias de primera plana algo que la gente inclusive no entiende. Porque la gente no sabe la magnitud y el significado de esa operación, de que un grupo de empresarios te da... Es más, yo estoy seguro que ustedes cuando viajan fuera y le dicen, y tienen la tarjeta de crédito, y le dicen, pagan pesos, o pagan la moneda local a donde ustedes están, o pagan dólares, y dicen, no, ponme en dólares porque yo pago en mi país en dólares. Claro. Entonces, eso es una forma normal de comportarse. Lo que está pasando aquí es lo mismo. ¿Entiende usted que eso no violaría ninguna norma interna nuestra? Bueno, si dicen que la interpretación que están dando es que la cuestión constitucional, de que el peso es la moneda de curso legal. La moneda de curso legal. Eso no hay problema. Aquí nadie está dolarizando la economía. Recibimos casi 6 millones de turistas. Muchos de los cuales precisamente se manejan con su moneda, el euro, el dólar, ¿no? Exactamente. O sea, entonces, es lo lógico que eso pase. Sobre todo una economía tan abierta. Eso no quiere decir que se está dolarizando la economía. Porque dolarizando es otra cosa completamente diferente. Es lo que ocurrió en El Salvador, es lo que ocurrió en Ecuador, en donde se sustituyó toda la moneda nacional por una moneda extranjera. Claro. Que no es ni bueno ni malo, sino que hay que estudiar el caso. Eso no tiene un impacto. No creo, ¿no? Permítame devolverme un poquito con el tema del dólar en la crisis que se vivió aquí en agosto pasado. Yo creo que obedece a otros eventos más que especulativos políticos. Mire, cuando Pablo le pregunta sobre el tema de nuestra deuda, que es el gran dolor de cabeza, cuando él lo planteó aquí hace un par de semanas, yo hice referencia a la situación de Puerto Rico. Tengo 2 preguntas en ese orden para usted. ¿Estamos en un punto crítico que podamos comenzar a mirarnos en el espejo de Puerto Rico? O, don Miguel, en el caso de la razón para endeudarnos, ¿por qué tenemos que endeudarnos? ¿Qué puede sustentar que nos endeudemos? El déficit. Espérese. ¿Qué sustenta que nos endeudemos? Que tengamos un 47%, que yo creo en los datos suyos, usted lo sabe, o en el crecimiento de la economía. No, mira lo que está ocurriendo. Hay un motorcito que no se para de generación de deuda, que es el déficit del gobierno central. Sí. Ese déficit probablemente termine este año alrededor del 3% del producto o más. Pero tiene desde el año 2001, se corrigió bastante. Aún con el frenazo que tiene la economía. 2005 y 2006, inclusive 2007 fue hasta positivo, sí. ¿No? Pero a partir de ahí, ese déficit crece. ¿No? O sea, pero ya el gobierno tiene 3 meses parado, eso se equilibra de aquí a diciembre. Está bien, pero ese déficit sigue creciendo, ¿no? Vamos a esperar a ver cómo vamos a acabar el año,
porque el gobierno gastó mucho al principio del año y vamos a ver si lo que puede ahorrar al final del año le da. Y lo del acuerdo, lo de la renegociación de la deuda perdón, pero lo de Petrobras en todo caso, la meta de ellos 2.7. Ok. 2.7 la déficit. Pero yo no, aún esos 2.7, para que tú tengas una idea, son como 80,000 millones de pesos. Son 75,000 millones de dólares el Producto Interno Bruto. Bueno, pero son 80 y tantos mil millones de pesos de deuda adicional. ¿Me entiendes? Miguel. Pero no me ha contestado la otra parte, don Miguel. De lo de Puerto Sí, Rico. no solamente lo de Puerto Rico, sino también lo de por qué yo puedo endeudarme. O porque crezco en la economía, por el crecimiento económico. Yo crecí un 7%, entonces me endeudo un 7%, un 6%. O porque mi tope es un 25%, como teóricamente decía Temo, y le mintió al país. La proporción de la deuda está creciendo como proporción del producto. O sea, me estoy endeudando a más velocidad de lo que crece el producto. ¿Entiendes? La proporción de la deuda en el producto está creciendo. Por lo tanto, me estoy endeudando más de lo que crece el producto. Ahora, el problema es con la deuda, que tú estás pagando, repito, un 8% promedio de interés. Muy alto. Ponderado, ese es el promedio ponderado de los intereses. ¿No? Eso es caro. Eso es una deuda cara. Porque me dicen, bueno, Japón tiene 200%. Sí, pero Japón paga 1 o 2% de interés. Estados Unidos tiene 100 y pico. Sí, pero ¿cuánto paga Estados Unidos? La importancia de la ¿no? Sí, entonces, nosotros estamos pagando casi 8 veces eso. ¿Entiendes? Entonces, ese es el gran riesgo. Y ya cuando tú te endeudas en esa magnitud, cuando tú te endeudas en esa magnitud, tú lo que vas a tener es un gran ajuste. Vamos a Bosch. Hay que ir a Bosch otra vez. Estamos hablando con el doctor Miguel Seara Jato. ¿Qué hacer? O sea, ante eso, ¿cuál es la propuesta del Partido Revolucionario Moderno, su equipo Vamos hacia de Puerto estudios? Rico, patrón. ¿Qué se puede hacer? Porque Bosch hacía esto con los gobiernos del PRD. Mira, a partir de las realidades. La calidad de gasto. Hay un problema serio de calidad de gasto. Tú tienes... nosotros hicimos una revisión de las cuentas, de 6,000 y pico de cuentas, una por una, obsesivamente, y determinamos que había una disponibilidad de alrededor del 2%, sin tocar educación, sin tocar educación, salud pública, ni la Junta Central Electoral. ¿Algunos ejemplos? Por ejemplo, ¿eso qué quiere decir? No me acuerdo exactamente los números ahora, pero te voy a dar un ejemplo, digamos, con fines académicos. Una cuenta que de materiales de suministro, papel, que gastó 100 este año, el año 2015, aparecía en 2016 con 800 millones. O sea, gastó 100 millones y aparece con 800 millones. Y tú dices, pero, caray, ¿cómo va a ser posible que una cuenta se va a gastar 8 veces más? No, tú me dices, bueno, ves que vamos a escribir más, va a haber algo, un censo, lo que tú quieras. Bueno, pues está bien, tú me lo puedes justificar, pero tú tendrías que explicarlo bien claro por qué tú estás gastando tanto. Entonces, nosotros hicimos un algoritmo para identificar las partidas y en ese ejercicio identificamos alrededor de 2.3, 2.4% del producto. Entonces, yo creo que intuitivamente, no estoy hablando... no estoy hablando inclusive desde el punto de vista técnico. Intuitivamente hay la percepción de que hay gastos descontrolados en la economía dominicana. Miguel. ¿No? Y que hay que corregir, sí. Hay una tendencia a subestimar las advertencias sobre riesgo de ingobernabilidad, porque bueno, el presidente Danilo Medina obtuvo un 62%. 6-2. En las últimas elecciones. Y la encuesta Mitofi le da más de un 80% de aprobación, según la última edición conocida en América Latina. Eso parece y la de Latinobarómetro también le da. Sí, lo que quiere decir. El Latinobarómetro dice que este es el país donde más personas quieren irse del país. Y donde la gente está, hay 4 de cada 10 dominicanos. Pero parecería que en términos políticos, los venezolanos están llegando. 4 de cada 10. El presidente y el gobierno están muy bien posicionados. Ahora, desde el punto de vista económico, podría plantearse, si no en términos inmediatos, a corto plazo, algún riesgo de ingobernabilidad asociado al tema político. Bueno, yo creo que hay un problema de árbitros en la sociedad dominicana que si no se resuelve, una sociedad necesita árbitros. Hay árbitros creíbles, independientes e imparciales. Y si no hay árbitros independientes, imparciales, creíbles,
tú tienes un problema de gobernabilidad. El capital, para crecer y acumularse, necesita árbitros. Y la calidad del capital depende de la calidad de los árbitros. Cuando tú no tienes árbitros en una sociedad, cuando es una sociedad en donde no hay ningún tipo de control, tú lo que tienes muchas veces es un capital que está buscando ganancias especulativas, desviaciones de fondos, lavado de dinero, no de narcotráfico, el lavado de dinero de cualquier naturaleza, ¿no? Entonces, ese es un serio problema que tenemos en el país. Don Miguel, todos los alcaldes, y con frecuencia escuchamos que cuando una persona sustituye a otra en una institución, su primera declaración es encontré deudas. Y de ahí entonces uno dice el problema quizás no es la deuda, sino para qué fue la deuda, la calidad de ese gasto, quién autoriza el gasto y por qué ocurre. ¿Cómo el ciudadano común puede de una u otra manera verificar y estar pendiente de la calidad del gasto de su gobierno? ¿O eso es una labor muy técnica que hay que dejársela, por ejemplo, a especialistas como usted? No, hay que hacer auditorías al gasto. Mira, yo siempre he dicho que la deuda no es ni buena ni mala, ¿no? Tú te puedes endeudar para invertir, para comprar un apartamento, repagar, pues. Un poco para repagar. O sea, la deuda siempre se debe repagar, o se debe repagar de un punto de vista social, en bienestar, que de algún modo se te refleja en otras cuentas, lo que se llama los precios sociales, o en términos sencillamente, digamos, de beneficio o rendimiento microeconómico de una gran inversión de calidad muy buena, ¿no? Pero tú tienes un problema, tú tienes el problema de que nos endeudamos para comprar los tucanos. Y los tucanos hoy día están altamente cuestionados por todas partes. Comisiones y sobreprecios. Nos endeudamos para hacer las inversiones de OISOE. Y tú tienes que OISOE está hoy día ampliamente cuestionada. Entonces, tú tienes una sociedad o tú tienes una práctica donde hay un serio problema de la calidad del gasto. República Dominicana es uno de los países de mayor desviación de fondos a nivel mundial y de mayor desperdicio de gasto a nivel mundial. O sea, nosotros estamos entre los primeros lugares del mundo y eso no se mide aquí, se mide fuera, se mide en Davos, el Foro Económico Mundial es quien lo mide. Tenemos un problema serio de corrupción. Usted coge los indicadores del Banco Mundial, de Kaufman, puede bajarlo, todo el mundo lo puede bajar busca Kaufman en buscador Banco Mundial y baja los indicadores de corrupción y te va a encontrar que el control de la corrupción se ha ido deteriorando en la República Dominicana. No es cierto que ha mejorado, se ha deteriorado. Entonces, en ese escenario, endeudarse, uno tiene muchas dudas. ¿Para qué se está utilizando esa deuda? Yo creo que hay una duda legítima que hay que pensar bien esta situación. ¿Para qué? Don Miguel, yo quiero que usted, si es posible y no le crea pecado político, me evalúe el discurso del presidente ayer. Trató 3 temas económicos. El salto para atrás de los pobres en todo el mundo. Salto para atrás. El peligro y la vulnerabilidad de devolverse de los pobres si no se le da garantía a su avance socioeconómico. Aquí sacamos 900.000 dominicanos de la pobreza, ¿no? Número 2, el éxito gobierno de la aplicación de las normas prudenciales en la República Dominicana, que garantizan un sistema financiero exitoso, dijo el presidente. Y 3, el subsidio, el subsidio a los productores. El proteccionismo. Subsidio y proteccionismo, los dos fenómenos, en los países ricos, y los pobres no pueden hacerlo. Mira, el problema del comercio fue que en alrededor del 2001 nuestros países fueron sometidos, literalmente, 2002, 2003, de ahí en adelante, cada vez fue mucho más, a que se desvinculara la política comercial del desarrollo. Cuando tú desvinculas la política comercial del desarrollo, tú tienes estos resultados. Sí. Tienes una negociación asimétrica y por lo tanto vas a tener un resultado comercial asimétrico, ¿no? Entonces me alegro mucho que se esté replanteando esto, lo único que es un poco tardío, pero está bien, peor como dice, que nunca se haga, ¿no? Yo creo que es importante que volvamos a retomar el problema del desarrollo en la literatura, en las negociaciones comerciales. El tema del desarrollo, hay mucha literatura sobre eso.
no es un tema ocioso. Eso se llamaba el trato especial y diferenciado dentro del GATT y dentro de la OMC. Sí. Lo único que después de Doha y después de Seattle, de esas reuniones ministeriales, eso se fue desplazando del debate y se perdió, ¿no? Qué bueno que se retome. Eso en cuanto a lo de la política comercial. Ahora, en cuanto al tema de la pobreza, me metes en un tema que, bueno, el tema de la pobreza, hay dos formas de medirla. Una por el ingreso y otra por las necesidades básicas insatisfechas o la multidimensionalidad. En términos del ingreso, una persona que gana de 1 a 4 dólares es pobre. De 4 a 10 es vulnerable, de 10 a 50. ¿Ese ingreso es diario o mensual? Diario. ¿Eso es de dónde? 1 a 4 ¿Eso es dónde? ¿Es una media mundial eso latinoamericana? Es una propuesta latinoamericana para hacerlo. O sea, el que gana Recuerde que menos, Don Miki es protagonista en la creación del índice de desarrollo Don Miguel, humano. entiendas. Don Miki, para El los que que llegaron gana tarde, el menos, economista el Miguel que gana Seara. menos, Doctor Miguel el Seara, que gana deja tu entre confianza. 50 y 200 pesos diarios es pobre. Partiendo del cambio ahora, más o menos. Sí, o sería más o menos. Diario. Más o menos. Diario. Con la carencia de En servicios realidad- que hay en en una realidad- sociedad como la nuestra. ¿Eh? Con la carencia de servicios. Sí, en es una para sociedad dominar como la para nuestra. Ese es el otro Latina. parámetro que refirió. Espérame. Ese es el otro parámetro Mira, que refirió. eso es una medición internacional. En República Dominicana, una familia que gana menos de 21,000 pesos mensuales, de 4 miembros, se considera pobre. Exacto, pero doctor Seara Hatton, hay dos maneras de medir esto. La otra es la que uno considera más completa es la que tiene que ver con los servicios sociales. Con los Ahora, servicios. pero para que nos Satisfecho. entendamos, la pregunta final que yo quiero hacer es en torno a las estadísticas oficiales De la la República del Dominicana. Estado Dominicano. El gobierno ha hablado de que prácticamente un 30%, 28 y pico, 29% 1 millón de ha personas. llegado es considerado clase Cambió media. el umbral. Se habla de que se ha sacado más de 800,000 dominicanos Más de 800,000. de la pobreza. 800,000 ha pasado de la clase Y- media y sí. más de 900,000, casi 1 millón. Ha salido Sí, de la el pobreza. 29%. Y eso es verdad. El 29%, Voy a hablar de eso. ahí voy. El 29% de la República Dominicana es considerada clase media, según estadísticas oficiales. Ha habido una disminución en la pobreza. Estos datos ustedes no tienen problemas con la credibilidad de esos datos, ustedes no cuestionan, se puede debatir en torno a esa realidad o ustedes van a hacer como en algunas ocasiones. Yo recuerdo, no lo voy a mencionar, a un economista que cuando nos metíamos en problemas decía, no, lo que pasa es que el Banco Central es que hace eso así. Digo, no, pero si no vamos a lo oficial, no podemos debatir. ¿Qué piensan ustedes de esas estadísticas? ¿Son válidas? A ver, Como A ver, profesor, ¿verdad? Sí. Como conclusión. Y que finalmente, cuando usted está terminando la clase, Está bien, A ver. intuitivamente. Ya son las 10 y nos vamos. Intuitivamente. Para tú reducir el desempleo, el 10% de la población, 1 millón de personas, tú estás diciendo que 1 millón de personas se salió de la pobreza, ¿no? Número redondo, 10% de la población, ¿no? Eso significa que tuvo que haber aumentado la ocupación, ¿o no? Significa básicamente. Porque de lo contrario, lo que tú me estás diciendo es que ese millón de personas se logró por un aumento del ingreso y por una mejoría en la distribución del ingreso. Eso es lo que tú me estás... Si el empleo no aumentó, lo que tú me estás diciendo, o lo que me está diciendo el gobierno, es que aumentó el ingreso de las personas y que mejoró la distribución del ingreso. Es que el empleo no se puede medir en el país. Ok, Don Miki. no, sí se está midiendo. bueno, hay un No, problema no, con la pues. informalidad, no deja de ser un problema. No, se mide completo. Aquí se mide completo. Pero es difícil. Bueno, no, se calcula. La cifra que sirve para determinar esa medición salió de la encuesta de Fuerza de Trabajo. Ok. Entonces, en la encuesta de Fuerza de Trabajo te dice que la cantidad de personas desocupadas aumentó entre 2012 y 2015. Ok. La cantidad de personas desocupadas aumentó entre 2012 y 2015. Diferencia en ¿Cuántos pasaron- personas cuántos desocupadas pasaron y a la informalidad? desempleados. ¿Eh? O sea, Desempleada. diferencia No, desempleada. entre personas es Las sinónimo. personas que están- sinónimo. sí. El desempleo, El podemos decirlo. La cantidad de personas No, desempleadas pero- o ajá. desocupadas aumentó como en 8 o 9 mil personas, 10 mil Sí, don personas. Miki, pero ¿cuántos de esos no Perdón, transfirieron Datos oficiales, perdón. estamos a la datos informalidad? oficiales.
No. Incluyendo la informalidad. Todo. Sí, todo. Eso es el dato de la encuesta de Fuerza de Trabajo. Del Estado Dominicano oficial. Del Estado Dominicano. Yo manejo siempre con datos oficiales. Perfecto. Segundo. No me parece el amigo mío. No, segundo. No, tú tienes que aumentó la cantidad de desempleo. Hay una discusión en cuanto a cuánto empleo creó el gobierno. Se creó la sociedad dominicana en estos 4 años. Asumamos como bueno el número del gobierno, que son 400,000. Bueno, se crearon 400,000 empleos, pero resulta que en la economía dominicana, 400,000 significa 100,000. 100,000 anual. 100,000, exacto. ¿No? 100,000 anual. Bueno, pero resulta que en la economía dominicana, al mercado de trabajo, entran más de 100,000 personas todos los años. Entran alrededor de 110, 119. Ustedes encontraron ese 119,000. marco, esa contradicción, ¿no?, en el dato. No, pero esos son los números que están publicados. Sí, pero está presentando una contradicción. Sí, bueno, pero tú me dices, o sea, Vale. ¿cómo tú me vas a decir, adelante. si tú no fuiste capaz de darle empleos a La los que demanda. ingresaron al mercado de trabajo, ¿cómo Hay un diablos me vas a decir que 1,000,000 de personas salió de la pobreza? ¿Y qué se explica? Ellos ¿Cómo se dicen- explica? Porque eso lo hacen economistas Ellos muy dicen, buenos, ellos es una dicen cosa muy que el profesional. aumento se debió a Sí. que subió tanto el ingreso de las personas Ajá. que hizo cerrar la brecha. Pero resulta que el ingreso promedio de una familia pobre son 14,000 pesos, números redondos, ¿no? Son 14,000 y tanto. Y el umbral de pobreza es 21,000. Es decir, que hay una diferencia de 7,000. Una brecha. De manera jodida. tal que esa brecha se cerró. O parte de esa brecha a mucha gente se le cerró. Y ellos dicen que se cerró sobre la base del aumento del ingreso y el aumento de la distribución del ingreso. Y la mejoría en la distribución del ingreso. Pero es que Cuando el ingreso diablo. promedio Sí. de la persona ocupada aumentó en 3% anual, el ingreso real. Bueno, Domingo, Entonces, vamos a todos seguir. esos números te dicen, Vamos a seguir oye, con todos estos Hay temas una otro día. Cristian, hay una preinvitación al doctor Seara Claro, Hatton. claro, hay que Sería conversar. buena una Muy, muy conversación interesante. del doctor Seara Hatton con Temístocles Montá, por ejemplo. No le falta respeto. No, ministro de Industria y Profesor Comercio. No, el señor universitario. ministro de Industria y Comercio. Doctor de Hay algún Economía. problema Él entregó con el su director de tajoya. Economía. Él ¿También? entregó su tajoya. Una falta de respeto. ¿Tú no Doctor. tienes problema? Doctor Seara yo soy Hatton. amigo de Temo. Pero claro que sí. Sería Y maravilloso. confía en los ¿Cómo tú datos dices que una ofrece? falta de respeto? Sí, vamos. Bueno, Yo pregunto, cuestiono. Ángel. No, si que son por qué amigos, una se falta de respetan respeto. mucho, tienen Fue posiciones Ángel. políticas Ah, fue encontradas. Ángel, Ángel. Pero son dos caballeros. Todavía estoy esperando señores. que le explique por qué el tope de la deuda tenía Don que ser un Miguel Seara Hatton ha estado 25%. con nosotros. Muchísimas gracias, reiteradas. Y él la llevó a Además, la Temo- Doctor en 50. economía, profesor la Temo universitario. llevó no ha a la entregado 50. su Cambio tajoya. para Mauricio.